A continuación, Verde 2.0. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0. Gracias por estar el día de hoy con nosotros aquí en su programa Verde 2.0. El día de hoy tenemos como invitada a Claudia Terán. Ella es psicóloga, tiene una maestría en Psicología Clínica y Medicina Conductual, coordina las carreras de Psicología de la Universidad Internacional SEC y es experta en psicoterapia con niños, adultos y parejas en entornos hospitalarios, individuales y en grupo. Queremos tratar, Claudia, con usted todo lo que tiene que ver con las secuelas y afecciones psicológicas por la pandemia silenciosa que se avecina, es lo que ustedes mencionan en este tema. ¿Qué pasa después de casi 2 años de encierro? Niños y jóvenes vuelven a clase. También los temas de los adultos y las parejas que han pasado bajo aquel eslogan de quédate en casa, encerrados en pequeños espacios y han perdido, no sé si es cierto o no, ciertas habilidades sociales. ¿Cómo analizar y mirar qué posibles afecciones psicológicas tendremos en los próximos meses y años? Buenos días, muchas gracias por la invitación, Claudia. Es un gusto hablar de este tema. Si bien todos sentimos que estamos ya 2 años en pandemia y se está haciendo eterno, la verdad es que las secuelas, por lo menos las psicológicas, de lo que viene a ser, por ejemplo, crisis o trauma o síndrome postraumático, recién lo vamos a empezar a ver con mucha potencia. Lo que dicen las teorías de crisis, lo que dicen también históricamente todos los momentos de crisis, es que cuando ha habido un evento catastrófico o traumático, lo primero que sucede es la supervivencia física del evento, que es el momento en el que nos encontramos nosotros ahorita, o sea, los que quedamos, somos los que hemos físicamente sobrevivido a esta pandemia, pero recién vamos a empezar a ver los efectos psicológicos de haber atravesado por esos momentos traumáticos de la pandemia. Entonces, de aquí en adelante, y probablemente hasta los siguientes 5 años, vamos a empezar a ver muchos problemas psicológicos que son de haber sobrevivido a esos momentos muy traumáticos que llevó a la pandemia. Entonces, a través de muchos síndromes postraumáticos, muchos traumas, mucha sintomatología de momentos que no fueron manejados bien en la pandemia. Digamos que la crisis psicológica recién empieza. En todo esto que usted menciona, ¿cómo irnos proyectando? ¿A qué me refiero con esto y cómo proyectarnos? Por ejemplo, si en las empresas hemos estado acostumbrados al teletrabajo, ¿cómo debería actuarse para ir adaptándose a la nueva presencialidad o mantener horas de teletrabajo? Porque además eran dentro de los hogares, todo lo demás. ¿Cómo ir viendo la flexibilidad laboral? ¿Cómo debería incluso el gobierno tomar medidas o nueva legislación laboral para permitir ciertos horarios flexibles y otros tipos que se evidenciaron en la pandemia? Algunos ya estaban antes, pero el tema fue mucho más fuerte en estos 2 últimos años. Creo que la respuesta va a depender a quien pregunte. En mi opinión muy personal, creo que lo primero que tenemos que hacer como sociedad, como personas, es no descartar los aprendizajes de la pandemia. Es decir, si es que aprendimos a teletrabajar y aprendimos que funciona y que es efectivo y que es eficaz, creo que tenemos que absorber ese aprendizaje y mantenerlo. Creo que las empresas tienen que valorar que sus empleados tuvieron que aprender a teletrabajar y apoyándose en eso, en lo posible, por supuesto, en las áreas de trabajo que son posibles, mantener horarios flexibles, mantener teletrabajo. Creo que otra de las cosas que se debe hacer es no descartar los temas de salud mental, que pienso que es algo que hemos venido haciendo históricamente, como que no existen los días de salud mental, no existe el hablar de salud mental, no existe el ser flexibles de las empresas por problemas de salud mental. Y ahora vamos a empezar a ver, y lo hemos visto, qué tan importante es. Entonces, absorber estos aprendizajes y aplicarlos con los empleados. En todo lo que usted menciona, ¿cómo enseñar a la ciudadanía los problemas que usted habla? Es decir, esto de salud mental, el aceptar dentro de las áreas de trabajo,
el saber los riesgos que entraña para los trabajadores, pero también para los equipos, cuando además hemos estado acostumbrados a trabajar solos y de pronto volvemos a estar en grupos grandes. Exactamente igual para niños y jóvenes que retornan a clases luego de estar absolutamente solos, o máximo con sus hermanos, o muy pocas personas, y de pronto nuevamente están dentro de una gran cantidad de personas. Creo que hay muchos ejes a esa pregunta y creo que va dirigida hacia este miedo que hemos sentido durante la pandemia. Yo creo que a lo largo de todo el tiempo de pandemia y encierro y cuarentena se ha transmitido como un mensaje súper fuerte del miedo. Y el miedo es una emoción que nos incapacita y nos quita la calidad de vida. Porque depende de cuánto miedo tengamos, más tenemos conductas evitativas. Y hemos sido bombardeados con mensajes de que salir de casa es peligroso, de que socializar es peligroso, de que estar con tus amigos es peligroso, incluso que ir a los parques y hacer deportes es peligroso. Entonces, hemos vivido 2 años donde hemos limitado nuestras vidas a simplemente estar en la casa y trabajar, estar en la casa y trabajar. Entonces, hay que ir un poco regresando a la normalidad de que socializar es positivo, es saludable. Y algo muy, muy negativo que ha pasado en la pandemia y que tenemos que aprender a reconocerlo es que se nos ha hecho identificar el aislamiento como un factor de protección, cuando históricamente y en todos los trastornos mentales siempre es un factor de riesgo. O sea, estar aislado nunca es un factor de protección de salud mental. Entonces hemos generado, o se ha generado esta confusión de que porque estás aislado, estás saludable. Y eso no es verdadero. Tú puedes no tener el virus, pero estar muy enfermo mentalmente o emocionalmente. Y eso no se va a arreglar nunca con el aislamiento social. Entonces, son cositas que hay que ir un poco reformulando y reestructurando, que volver a estar físicamente con amigos, con familia, con colaboradores, es positivo. Es decir, el contacto social es Pero ¿cómo romper los miedos? Por ejemplo, si un niño tose en la escuela, ¿cómo evitar que lo aíslen y lo discriminen? Todos podemos toser por alergia, por la gripe simple, no por COVID. O sea, ¿cómo lograr romper también los problemas de discriminación y de aislamiento que generó la pandemia? Uno, la verdad, escucha que alguien tose y estornuda y automáticamente tiene recelo y se aleja. Pero eso en entornos de clase, en escuelas, no, ¿cómo manejarlo? ¿Cómo manejar los docentes? ¿Y cómo manejar los padres cuando están mandando a los niños a clases? Creo que la respuesta, no diría más fácil, pero la más efectiva es confiar en el sistema de vacunación. Es decir, históricamente las vacunas han tenido un propósito científico y comprobable de disminuir los contagios, de disminuir enfermedades, incluso de erradicar enfermedades que hoy en día ya ni hablamos. Pues tenemos que confiar en el proceso de vacunación y vacunarnos, y confiar que la vacuna lo que hace es que este coronavirus, que en un momento era mortal, ya no es mortal, ¿sí? Y tenemos que empezar a verlo, obviamente, con todas las vacunaciones completas, tenemos que empezar a verlo con una situación como con la que vamos a vivir, como las otras gripes, como otras condiciones, es decir, hay otras enfermedades más graves, más contagiosas con las que vivimos, pero que discriminamos menos, ¿sí? Porque ha habido, obviamente, menos mensajes informativos al respecto y mucho menos estigma. Entonces, la respuesta vendría a ser educación. Educación sobre cómo funcionan las vacunas, sobre cómo es el contagio, cómo se reduce el riesgo a través de las vacunas, y educación sobre los estigmas, ¿sí? Creo que se podría hacer diferentes tipos de ejes para bajar esta discriminación de socializar, de toser. ¿No es cierto? Yo vi el Supermaxi también, con la mascarilla nadie tose. Todo el terror de toser porque te vayan a votar, ¿no es cierto? Te vayan a discriminar. Mientras más confiemos en los sistemas de protección de las vacunas, más cómodos y con menos miedo nos vamos a sentir. Pero también ahora, es una cuestión de cada uno, ¿no es cierto? Como padres, y usted como docente al mismo tiempo, de psicóloga, trabaja dentro de una universidad, ¿cómo enseñar a los jóvenes y a los niños, ya sean profesores, ya sean padres de familia, el ir perdiendo el miedo, pero al mismo tiempo sí tener ciertos cuidados, es decir, el uso de la mascarilla o cierto distanciamiento? O sea, ¿cómo conjugar el perder el miedo, el ganar confianza, pero al mismo tiempo sí manejar cierto nivel de cuidado? Creo que parte de la respuesta a esa pregunta es aprender a autoobservarse y autorreconocer cómo uno se siente. El aislamiento en sí, o sea, ya
como un conjunto de comportamientos en sí que te aíslan, genera síntomas negativos en la salud mental. El aislamiento genera ansiedad, angustia, depresión, genera sentimientos de desesperanza. Entonces, si es que también enseñamos a las personas a reconocer su estado mental y que necesitan salir, que necesitan socializar, van a poder también poner en una balanza. Porque yo siento que se ha ido de un extremo al otro, así como que es súper negativo salir, es malo socializar, es malo todo. Lo único importante es no contraer el virus. Pero si educamos hacia que las personas reconozcan sus estados mentales, también van a poder ser partícipes de decir, ok, necesito desconectar un rato, salir con todas las protecciones, llamar a un par de amigos, ir a tomar un café, ¿no es cierto? Es decir, poder tener más balanceado y autorregulado el tema de salud física y mental. Es decir, ir equilibrando, pero por ejemplo, si los niños durante 2 años, y los jóvenes sobre todo, han estado conversando siempre a través de una pantalla como estamos haciendo ahora las dos, ¿cómo hacer que pierdan el miedo al contacto personal y en lugar de escribir en su teléfono, ya sea en WhatsApp o ya sea en un chat o lo que sea, empiecen nuevamente a dialogar? Porque también ese tipo de habilidades en niños y en jóvenes, uno mira que va a un restaurante, siguen chateando, o sea, ¿cómo hacer que empiecen nuevamente a ganar esas habilidades blandas del relacionamiento uno a uno? Sí, el tema de la tecnología siempre va a ser un reto, particularmente en adolescentes, porque son unas nuevas formas de comunicación y de conexión que todos estamos viendo. Y claro, la tecnología no se va a detener, entonces siempre va a ser algo con lo que tenemos que aprender a trabajar. Yo creo que como nuevamente enseñarles a socializar en persona, tiene que ser como todo tratamiento conductual en psicología, que tiene que ser poco a poco, paso a paso. Sí, así como no nos gustó, porque yo creo que a ninguno de nosotros nos gustó que del día a la mañana nos encierren en teletrabajo. Yo me acuerdo que sentía ansiedad porque no sabía usar bien el Zoom y de repente todo era tecnológico. Hubiese sido mucho más fácil si me iban enseñando poco a poco cómo se usa la tecnología de esta forma. Igualmente, hoy en día con los niños, niñas y adolescentes, poco a poco tener espacios donde se promueva esta comunicación en persona con otros niños, con otros adultos, con docentes, pero que no sea una cosa tan violenta, tan brusca, como fue el primer paso al encierro. Todo lo que usted menciona es muy importante. Dentro de la universidad, ¿qué carreras hay, qué especialidades hay para que cada vez más personas sean profesionales en tema de manejo de salud mental? Porque a veces, y también cómo romper los mitos, cómo evitar la vergüenza si uno tiene un problema de ansiedad, de depresión, de contarlo a los otros, porque en nuestra sociedad realmente hay recelo de admitir que hay problemas en la mente de las personas o tenemos problemas nosotros mismos. Sí, totalmente. Creo que a pesar de que hemos avanzado mucho, creo que de una u otra forma la realidad que vivimos de la pandemia y la realidad que vamos a empezar a vivir ahora, de crisis que van a haber, de mucha violencia, de mucha depresión, quizás muchos problemas de suicidio, van a ser un indicador muy fuerte de que tenemos que poner más énfasis en invertir más en salud mental, en tener protocolos de salud mental, en tener planes nacionales de salud mental. Y me parece que también tiene que venir desde los ejes de la educación, es decir, no solo esperar que las nuevas generaciones tomen estos roles, sino también de personas que ya están ahorita en el poder de autoridades, que lo que yo decía, ¿no? Que aprendan de la pandemia y digan, ok, lo que necesitamos aquí es tener, ¿no es cierto?, un protocolo de salud mental, tenemos que capacitar a nuestros empleados, por ejemplo, en intervención en crisis, en manejo del trauma, en inteligencia emocional. ¿Qué significa, por ejemplo, inteligencia emocional? Un término que todos oímos y hasta utilizamos. ¿Cómo definir para que las personas comprendan mucho más lo que es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es la habilidad o la capacidad para reconocer nuestras propias emociones y las del otro y gestionarlas. Entonces, es una forma de poder autorregularme según lo que yo siento, y para poder yo regularme tengo que primero identificar lo que siento. Siento ira, siento angustia, siento odio, siento molestia, ¿cómo lo regulo? Y igual con las emociones de los otros. Entonces es un tipo de inteligencia que está basado en la premisa de que yo no puedo controlar lo que siento, nadie puede controlar lo que siente, pero sí puedo controlar cómo gestiono la emoción. Esa es la inteligencia emocional, es gestionar las emociones en el plano del comportamiento. Para cerrar, Claudia, ¿qué recomendaciones podemos hacer a los padres para que
rompan el miedo de los hijos y de ellos mismos, y cómo hacer que las personas en recomendaciones puedan identificar que en su entorno hay personas que necesitan algún tipo especial de apoyo de un psicólogo para poder avanzar y romper lo que ha significado estos difíciles años que hemos vivido, no como país, como humanidad. Creo que mi primera recomendación sería confiar en las vacunas, confiar en el sistema de vacunación, confiar en el sistema de la vacuna, o sea, de cómo funciona en el cuerpo científicamente. Y mi segunda recomendación sería que comprendan o reestructuren la definición de salud no como la ausencia de enfermedad. Es decir, estar saludable no significa no tener un diagnóstico, sino que significa bienestar e integral. Entonces, creo que si es que padres y madres de familia empiezan a valorar también la salud social, la salud emocional, la salud mental de sus hijos, van a aprender un poco a perder el miedo, ¿sí?, a este contagio, porque están las vacunas, ¿no es cierto?, como factor protector número 1, y van a empezar a poder intervenir para mejorar la salud integral, ¿sí? No solo que no tengan coronavirus, sino que estén estables, que estén contentos, que estén seguros, que estén felices, que se estén desarrollando según las etapas evolutivas, ¿sí?, que estén disfrutando de la vida. O sea, la ausencia de enfermedad es un término tan precario para salud, ¿sí? La salud tiene que ser estar seguro de uno mismo, estar feliz, ¿no es cierto?, poder desenvolverse, sentirse confiado. Esos son indicadores de salud mucho más poderosos que la ausencia de un diagnóstico. Cerremos con algo que le quiero preguntar también. ¿Cómo cerrar el bache de 2 años? Es decir, estamos siendo conscientes, el Ministerio y las autoridades educativas están hablando del retraso que se ha dado, ya sea por falta de tecnología, por falta de herramientas, por una serie de elementos y por falta de contacto social con sus pares, con sus compañeros y con los propios profesores. ¿Cómo ir también rompiendo todo esto y consiguiendo el nuevamente poder interactuar de la manera debida en grupos de jóvenes, de niños, pero también de todos nosotros que empezamos a retornar al trabajo antiguo y empezamos ya a activar en una serie de espacios? Pero también cómo lograr equilibrar entre lo que hacemos virtualmente a lo que hacemos presencialmente, porque este rato muchos tenemos doble agenda virtual y presencial y tampoco es nada positivo. Creo que tiene que haber una reparación integral en todos los sectores, ¿sí? Creo que desde la escuela y desde las entidades educativas tiene que haber un reconocimiento de cuáles han sido exactamente las afectaciones de estar encerrados desde su ámbito educativo. Y esto yo pienso que no es una cosa que se va a solucionar en 1 año, en 6 meses. Es decir, vamos a tener que muchos años trabajar en ganar lo que perdimos durante la pandemia, en trabajar lo que quedó desestructurado, en los problemas de aprendizaje, en los problemas emocionales. Desde los ámbitos educativos y públicos va a tener que haber programas, ¿no es cierto?, para igualar a los alumnos, talleres, cursos, para, ¿no es cierto?, ubicarlos en el aprendizaje donde deberían estar. Y desde el lado privado, desde las familias, creo que también tiene que haber lo mismo, tiene que haber una reestructuración y una enmendación, por así decirlo, de aquellas cosas que se dañaron en la pandemia. Si hay algo que sería lo peor que podríamos hacer, es mantenernos en silencio de lo que vivimos y decir que nada pasó y solo seguir adelante. Sí, ese ha sido el factor en todos los momentos traumáticos y de guerra y de desastres naturales que ha causado más problemas mentales, es el silencio. ¿Sí? El decir aquí no pasó nada, seguimos adelante. ¿Sí? Tenemos que aprender de eso y decir, ok, ¿qué me pasó? ¿Qué necesito mejorar? ¿Qué siento? ¿No es cierto? ¿Qué me enfermó para trabajar en ello? Todos temas muy importantes. Queremos agradecer a Claudia Terán. Recordamos que ella es coordinadora de las carreras de psicología de la Universidad CEC, tiene una maestría en psicología clínica y medicina conductual, y con ella hemos hablado sobre los riesgos que tenemos luego de haber estado encerrados 2 años. Se habla de afecciones psicológicas, la pandemia silenciosa que se avecina, un tema en el que debemos trabajar todos en nuestro trabajo, en nuestras familias, para ir detectando y generando un escudo de protección, por decirlo así, para que perdamos el miedo. Perder el miedo a salir, perder el miedo a volver a relacionarnos socialmente y volver a desarrollar todas las habilidades innatas al ser humano. Nuevamente, gracias a Claudia Terán y a ustedes que nos han acompañado el día de hoy aquí en Verde 2.0. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 UHF presentó Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0.